Simplemente darles la bienvenida en nombre de José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum, que hoy tiene que atender obligaciones en Málaga con el ministro de Hacienda y me pidió que les trasladara su bienvenida, así como la bienvenida a nuestro invitado de hoy, vicepresidente de Colombia, y a Jesús Gracia, que va a ser la persona que introduzca a nuestro personaje. Posteriormente tendremos el coloquio, de manera que aquel que quiera, esté pensando ya en alguna pregunta que quiera dirigir a nuestro invitado, puede trasladarme en las papeletas que repartirán las señoritas o que están cerca de su mesa para ir agilizando la reunión. De manera que, sin más preámbulo, Jesús, te ruego hagas la introducción. Donde quieras, donde estés más cómodo. Pues si no les importa, aquí mismo, y así no hacemos tanto barullo. Buenos días, señores embajadores, empresarios, señoras, señores. Es un placer, como no puede ser de otra manera, el presentar hoy al vicepresidente de Colombia en este desayuno. Y normalmente estas presentaciones van de atrás adelante, ¿no? Ver quién es, de dónde viene y a dónde va. Yo creo que en este momento es casi más importante comenzar por el hoy y por el mañana. El Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia, es el vicepresidente de un país amigo, vicepresidente de un país como Colombia, que ha sabido salir adelante de las dificultades y que hoy en día presenta una cara de optimismo y de prosperidad, un país con esperanza, un país que ha sabido derrotar la violencia, luchar contra el terrorismo y a la vez generar recursos, generar una economía saneada y generar oportunidades para sus ciudadanos y generar oportunidades también para aquellos países que colaboramos con Colombia. Es un país donde España ha estado presente desde sus inicios como país, evidentemente, pero que ha estado presente en los momentos también difíciles. España ha estado con Colombia colaborando en todos los procesos de pacificación, en todos los procesos de fortalecimiento del Estado, de fortalecimiento de los derechos humanos, de protección de los derechos humanos. España ha sido un país solidario con Colombia y ha sido un país donde también ha tenido una importante cooperación para el desarrollo. España es un país donde Colombia ha sido siempre uno de los países principales, prioritarios en nuestra política de cooperación para el desarrollo, y es uno de los países donde mejor se ha aprovechado los recursos y donde mejor se ha desarrollado al final esa política que no tiene como objetivo que mejorar las condiciones de vida de las personas a las que se dirige. También es Colombia un país donde se habla posiblemente el mejor español del mundo. Es un país importante y es un socio para la cultura y para la política en español en todo el mundo y queremos que así continúe siendo. Colombia es también un país socio de España y socio de los países latinoamericanos en las cumbres iberoamericanas y estamos seguros que así será este año en Cádiz en la próxima cumbre iberoamericana. Y es un país que ha sabido mantener esas normas de buena economía que han permitido que haya grandes oportunidades económicas y un país donde las empresas españolas se han encontrado con un marco jurídico, con un marco institucional y con unas grandes oportunidades de mercado que ha hecho que las principales empresas españolas estén hoy en Colombia. Eso se lo agradecemos al vicepresidente, porque sabemos lo importante que es para atraer la inversión ese buen marco, ese buen entorno jurídico e institucional. Y el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, quiere ser además director general de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y estoy seguro que es el mejor candidato para ese puesto. Y para ello le avala no solamente esta última etapa suya como vicepresidente de Colombia, sino toda su trayectoria vital desde sus trabajos sociales, desde su juventud, en los movimientos sindicales de Colombia, en su trabajo en la actividad política. El vicepresidente ha sido constituyente en las Cortes, en el Parlamento colombiano, ha sido dirigente político,
Ha sido, sobre todo, y yo creo que es una de las cosas que más le enorgullecen, un trabajador por los derechos humanos en Colombia. Ha sido un sindicalista y un trabajador de derechos humanos en un país donde esas cosas no son fáciles y donde se arriesga no solamente el prestigio, sino también la vida por defender los derechos humanos, y eso lo ha hecho con honestidad y con sentido común y de sentido del deber. Ha sido también y ha ocupado puestos importantes en los últimos gobiernos de Colombia, ha sido ministro de Trabajo con el presidente Pastrana, ha sido gobernador, lo que le da también una buena capacidad de gestión en la región del Cauca, y ha sido embajador ante Naciones Unidas, que casualmente es donde está la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, yo creo que con estas credenciales y con el país que representa y con el esfuerzo que ha hecho él personalmente y políticamente para mejorar su país, tiene las mejores credenciales para ser un excelente candidato a la OIT. Cuente con nuestro apoyo, vicepresidente. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Yo, en nombre del Gobierno Nacional de Colombia, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, y también del pueblo de Colombia, quiero agradecerle a Jesús Gracia la presentación, las generosas palabras, y quiero expresarle a él, al Gobierno de España en cabeza del presidente Rajoy, al pueblo de España y a todas las personas aquí presentes, nuestro saludo fraterno, reiterarle los sentimientos de amistad y de cariño del pueblo de Colombia con el pueblo de España, y nuestra firme voluntad de que esas históricas relaciones entre España y Colombia todos los días se fortalezcan más. Lo mismo que con todos los países de la Comunidad Europea. Quiero igualmente saludar a nuestro embajador de Colombia en España y a su esposa Orlando Sardi, a cada uno de los embajadores, embajadoras de los diferentes países, especialmente de la región de América Latina, del Caribe, que están presentes hoy, a cada una de las personas del sector empresarial, de diferentes sectores de la sociedad civil española, integrantes del Poder Legislativo español, del Gobierno español, a los colegas de los medios de comunicación y también a ese extraordinario amigo José Luis Rodríguez por haberme invitado a este desayuno, que como lo ha dicho Jesús y también el presentador, tiene como propósito que intercambiemos opiniones sobre cómo va nuestro gobierno, que precisamente dentro de 2 días cumplimos ya 19 meses. Y agradecer también todos los funcionarios y las funcionarias de la Embajada de Colombia aquí en España, y agradecer la presencia de mi esposa, la solidaridad de mi esposa, Montserrat Muñoz, que además es la primera manifestación de cooperación española porque ella es ciudadana española. Yo estuve precisamente aquí en este foro en la primera semana de octubre del 2010,
y ante todas las personas que estaban acá, le reiteré que el propósito del gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos era darle continuidad a temas fundamentales de lo que había sido la política del presidente Álvaro Uribe, por ejemplo, en los temas de la seguridad, de la lucha contra la criminalidad organizada, y seguir trabajando para consolidar a Colombia como un país en progreso y consolidar a Colombia como un Estado moderno. Eso fue el eje fundamental de mi exposición en ese octubre del 2010. Por lo tanto, hoy yo vengo a rendirles cuentas de cómo estamos avanzando en esa ruta. Y permítanme decirles, nosotros estamos consolidando a Colombia como un país en progreso, como un Estado moderno. Por ejemplo, en el terreno económico, el año pasado cerramos con un crecimiento del 5.5 con relación al Producto Interno Bruto. El año 2010 lo habíamos cerrado en un 4.6 y estamos trabajando para cerrar el año 2012 en un 6% con relación al Producto Interno Bruto. Ahora, esa no es solamente una tendencia en Colombia. Hoy es una tendencia muy sólida de crecimiento económico sostenido de toda la región de América Latina y del Caribe. Unos países más, otros países menos, pero esa es la tendencia. Nosotros cerramos el año pasado nuestras exportaciones en 55.000 millones de dólares y nuestras importaciones en cerca de 54.000 millones de dólares. Es una balanza comercial equilibrada. El año pasado llegamos a 950.000 barriles diarios de petróleo y aspiramos cerrar el año 2012 con una producción por encima del 1.000.000 de barriles diarios de petróleo. El año pasado cerramos con una inflación del 3.7, pero mejoramos los niveles de productividad y competitividad y eso nos permitió concertar mediante el diálogo social el incremento de salarios con las centrales sindicales, con los empresarios y el gobierno, un incremento del 5.8, que es un referente muy importante en la negociación colectiva. Y en materia fiscal, pues incrementamos el recaudo tributario en cerca de un 40%. Colombia tiene una tradición muy importante en cultura tributaria. Y obviamente que para nosotros, punto vital del crecimiento económico es una política muy seria en materia fiscal. Si ustedes me permiten graficarlo, eso ya está inventado. En materia fiscal,
los egresos tienen que estar íntimamente relacionados con los ingresos. Y ese es de los temas que más tenemos que cuidar los gobernantes, porque al final los estados no son fábrica de billetes. Y la base fundamental para que haya una solidez fiscal es una solidez en la política tributaria. Pero también dentro de esta estrategia de crecimiento económico, nosotros hemos venido desarrollando y estamos en pleno desarrollo de la firma de acuerdos comerciales, de tratados de libre comercio o de acuerdos de asociación, como se llama con el de la Unión Europea, con todos los países que tengan la voluntad de firmar acuerdos comerciales con nosotros sobre la base de beneficio recíproco. Y con todos aquellos países que consideren que en ese acuerdo debemos incluir la cláusula relativa a respetar los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, incluyendo los derechos de los empresarios y los temas ambientales, lo hacemos. Y lo hacemos porque estamos convencidos de que en el mundo de hoy no solamente se han globalizado los negocios o el comercio, sino que también se han globalizado los derechos, incluyendo los derechos humanos. En octubre del 2010, todavía no habíamos empezado a implementar el Tratado de Libre Comercio con el Canadá. Eso ya empezamos a hacerlo desde agosto pasado. Está en pleno desarrollo el Tratado de Libre Comercio con el Canadá. No habíamos empezado a implementar el Tratado de Libre Comercio con Suiza, hoy está en pleno desarrollo. Teníamos algunas dificultades para que el Congreso de los Estados Unidos aprobara el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia que habíamos firmado 5 años atrás. Eso ya es historia patria. En agosto del año pasado el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Tratado de Libre Comercio. En octubre el presidente Barack Obama lo refrendó. Con los países de la región estamos desarrollando acuerdos comerciales, estimulando las relaciones comerciales. Acabamos de firmar hace 15 días el acuerdo comercial con Venezuela. Y obviamente que estamos negociando en este momento un tratado de libre comercio con Turquía. Incluso acabamos de tomar la decisión, a raíz de la visita de nuestro presidente en diciembre a Turquía, de la supresión de visas. Acuerdo que también hicimos ya con Rusia. Hemos suprimido las visas entre Rusia y Colombia. Estamos trabajando en las bases de un acuerdo comercial con Rusia. Nuestra canciller estuvo la semana pasada en China, Japón, Vietnam, explorando caminos de acuerdos comerciales. Lo estamos haciendo también con Indonesia, con Malasia. Y en esa ruta estamos. Y obviamente permítanme aquí que para ese crecimiento económico de Colombia y del Perú, pero también de la Unión Europea, para esas políticas de empleo de Colombia y Perú, pero también para la Unión Europea, es muy importante que el Parlamento Europeo apruebe el acuerdo comercial que firmamos entre Colombia, Perú y la Unión Europea en mayo del 2010. Ni la Unión Europea le está haciendo un favor a Colombia, Perú, ni Colombia y Perú le están haciendo un favor a la Unión Europea.
Este es un acuerdo entre iguales, es un gana-gana. Y yo sí creo que cariñosamente hay que abrir un debate con todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento Europeo, que sería un mal mensaje, no solamente para Colombia, no solamente para el Perú, sino para toda América Latina y el Caribe, que es un continente en crecimiento, no llegar a aprobar ese acuerdo comercial. Pero si ustedes me permiten, sería hacerse un daño a sí mismo. Un daño a la sociedad europea, un daño a los empresarios europeos. No se puede superar situaciones de crisis. No se puede consolidar un desarrollo económico con políticas proteccionistas. El segundo tema es que paralelo al crecimiento económico tiene que haber una política de bienestar social, incluyendo una política de empleo. Experiencias anteriores de América Latina nos han señalado, nos han mostrado que no basta crecimiento económico para que hayan políticas de bienestar social. Creo que si en algo hemos avanzado en América Latina, en esta diversidad de gobiernos que tenemos en la región, es que paralelo al crecimiento económico, tenemos que avanzar en políticas de bienestar social, de empleo, procurando que si a los empresarios les va bien, es apenas natural que a los trabajadores también les vaya bien y al conjunto de la población. Nosotros hemos cerrado el año pasado el desempleo en un 9%, pero tenemos algunos indicadores todavía preocupantes. El desempleo de las mujeres está en un 18%, el de los jóvenes está en un 22%, y todavía tenemos un nivel de economía informal por encima del 30%. La meta es avanzar más en empleos decentes. Significa empleos con mejores salarios, con mejores perspectivas de trabajo, con condiciones de seguridad social integral. Pero lo importante es que hoy tenemos plena conciencia en el gobierno, pero también en diferentes sectores de la sociedad colombiana, incluyendo pues los sectores sindicales, incluyendo los sectores empresariales. Estamos haciendo un esfuerzo también muy grande por disminuir la miseria, la pobreza. Nosotros nos hemos propuesto que al final de nuestro mandato, el 7 de agosto del 2014, hayamos reducido la pobreza a un 32%, y el presidente acaba de anunciar hace 15 días llevar la situación de miseria a un dígito. Esto es bajarla de un 15% en que está hoy a menos de 10%. Por lo tanto, hoy estamos destinando recursos muy altos para todas las políticas sociales, y en ese propósito le damos mucha importancia a la coordinación de trabajo, por una parte con los gobiernos locales y regionales, que en Colombia son elegidos también por voto popular, y por otra parte a las políticas de responsabilidad social empresarial, en esta alianza de lo público y lo privado para políticas sociales. Nosotros somos conscientes que por múltiples motivos
Colombia dejó consolidar una tendencia de ser uno de los países más inequitativos de la región. Allí valoramos los esfuerzos que han hecho otros gobiernos de la región de América Latina y el Caribe. Y los hemos tomado como referencia para ver cómo nosotros también avanzamos en buenas prácticas dirigidos a disminuir la miseria y la pobreza. Porque al final de cuentas es muy difícil consolidar una ruta de desarrollo económico si al mismo tiempo no se está disminuyendo la pobreza y la miseria. El otro campo en que estamos avanzando es en la lucha contra las organizaciones armadas ilegales, contra la criminalidad organizada, llámese guerrilla, bandas criminales, narcotráfico, delincuencia común. Nosotros hemos sido reiterativos. Lo ilegal es contrario a la democracia. Hemos sido reiterativos que la existencia de esas organizaciones armadas ilegales no tienen razón de ser y que estos 62 años de violencia que hemos vivido, que nos ha causado tanto daño a la población de Colombia, no puede seguir. Y hemos invitado a una unidad del Estado y la sociedad civil para que juntos, como debe ser, luchemos contra todas las expresiones de organizaciones armadas ilegales. Y lo reitero, es una lucha contra las organizaciones armadas ilegales, militar, judicial y política. Porque no estamos peleando contra monjitas de la caridad. Estamos luchando contra organizaciones armadas ilegales que tienen capacidad muchas veces económicas y tienen capacidad de hacer daño. Hemos avanzado enormemente en esa lucha, pero igualmente hemos sido reiterativos. La lucha contra las organizaciones armadas ilegales tiene que darse en el marco del más absoluto respeto a los derechos humanos, del más absoluto respeto al derecho internacional humanitario, llamando la atención que los servidores públicos, so pretexto de luchar contra las organizaciones armadas ilegales, no podemos terminar haciendo prácticas propias de las organizaciones armadas ilegales porque eso no nos conduce sino a tragedias para la democracia. Y por eso hemos tomado algunas decisiones institucionales muy duras, humanamente muy dolorosas, pero institucionalmente necesarias. Y por eso estamos estimulando que nuestros jueces y fiscales actúen, investiguen a los criminales y manden criminales a la cárcel. Y hasta nuestros militares y policías, más relación con la población, más fraternidad con la población y más dureza contra los ilegales. Nosotros somos un país que hemos avanzado enormemente, pero somos conscientes que todavía estas organizaciones tienen capacidad de hacernos daño. Y por lo tanto no podemos parar en esa ruta. Esto es como remar contra la corriente. Si nos paramos, retrocedemos. Como les decía, es también respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hoy hace parte de nuestra agenda pública consolidar en Colombia una política de Estado en materia de protección de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de mucho diálogo con los sectores de la sociedad civil, de mucho entendimiento y cooperación con los organismos
de la comunidad internacional en esta materia, por ejemplo, el Sistema de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o el Sistema Interamericano, abiertos al escrutinio, pero también procurando trabajar de manera conjunta en esta materia. Hemos convocado los diferentes sectores de la sociedad civil, la comunidad internacional y el Estado colombiano a la Conferencia Nacional de Derechos Humanos para el mes de diciembre de este año, que es un proceso que pasa además por foros regionales en cabeza de los alcaldes, de los gobernadores. Y allí permítanme decirles lo que le decía al señor canciller de España, al señor secretario de Estado para la Cooperación, nuestras infinitas gracias al gobierno de España, porque la Agencia de Cooperación Española es la institución que más ha estado colaborando en la comunidad internacional en este propósito. Pero también yo les informaba en octubre del 2010 que acabamos de presentar el proyecto de ley para que se aprobara la ley de reparación a las víctimas de la violencia y de restitución de tierras. La ley se aprobó, el presidente la refrendó el 10 de junio del año pasado, nos acompañó el señor secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y a partir del 1 de enero de este año comenzamos a implementarla. Es una ley concebida a 10 años. Hemos reconocido 4 millones de víctimas de esta violencia irracional que hemos vivido en nuestro país, incluyendo población desplazada. La inversión de reparación a las víctimas en estos 10 años hemos calculado 25.000 millones de dólares. No le hemos solicitado ni un solo peso a la comunidad internacional para avanzar en este proceso de reparación. Claro que si a alguno se le conmueve el corazón, tampoco vamos a decir no. La restitución de tierras pasa sobre el siguiente modelo. El Estado no compra tierras. La restitución pasa sobre el modelo de arrebatarle a los ilegales la tierra que ellos le quitaron violenta y fraudulentamente a la población campesina, indígena o afrodescendiente, sin cometer arbitrariedades. Porque pueden haber tenedores de buena fe y con ellos tendremos que ser cuidadosos. Pero lo que son testaferros o tierras que están en manos de los ilegales, con toda la tranquilidad y serenidad, les decimos, se las vamos a quitar. Ya en nuestras manos, consolidado jurídicamente, tenemos más de 400.000 hectáreas. Tenemos otras 400.000 hectáreas en manos del Estado, pero no consolidados el proceso jurídicamente. Y tenemos visibilizadas cerca de 1.200.000 hectáreas que sabemos están en manos de testaferros. Servidores públicos que en muchas partes colaboraron con ellos tienen que responder ante la justicia. Si son inocentes, que lo demuestren. Este es un proceso que además va a estar acompañado de la reparación colectiva a los sindicatos, dice la ley. Si ustedes me permiten, nosotros tenemos la voluntad, tenemos la decisión. Algunas organizaciones armadas ilegales, guerrilla, bandas criminales, narcotráfico, han amenazado a algunos campesinos, han asesinado a algunos líderes campesinos.
nosotros hemos entendido el mensaje. Lo que ellos han pretendido es que nosotros paremos el proceso, pero no lo vamos a parar. Cada amenaza, cada asesinato nos obliga a seguir avanzando. Nos obliga a seguir actuando. No podemos fracasar. Un fracaso en la ley de restitución de tierras, de reparación a las víctimas, le haríamos un gran daño a la población. El presidente Juan Manuel Santos dice, si al final de nuestro mandato lo único que hemos hecho es avanzar en la ley de reparación a las víctimas de la violencia y restitución de tierras, valió la pena haber sido presidente de la República. Pero sí que le pedimos a la comunidad internacional, acompáñennos. Nosotros no tenemos experiencia. Nosotros no tenemos experiencia de reparación a las víctimas. Ustedes tienen experiencias. Nosotros no tenemos experiencias en procesos de restitución de tierras, porque no es una reforma agraria. Es un proceso de quitarle tierra a los ilegales para entregársela a la población campesina. Y no tenemos experiencia en procesos de reparación colectiva a los sindicatos. Acompáñennos en ese proceso. Y obviamente que también en esta política de derechos humanos, nosotros estamos trabajando el siguiente criterio cultural. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos de todas las personas. Uno no puede hablar de derechos humanos si habla solamente de los derechos de los trabajadores. También tiene que hablar de los derechos de los empresarios. Uno no puede hablar de derechos humanos si habla solamente de los derechos de las poblaciones vulnerables. Tiene también que hablar de los derechos humanos de las poblaciones que no son vulnerables. Y los derechos humanos no se pueden tener una mirada ideológica o partidista. Son un eje fundamental de la democracia. Si ustedes me permiten, hace parte de los valores y principios de la democracia. En ese sentido, nosotros también estamos trabajando por estar abiertos a todos los mecanismos de cooperación de la comunidad internacional. Alguna gente nos dice, hombre, es que quisiéramos que hubieran avanzado más. Quisiéramos que ustedes ya hubieran terminado la pobreza. O quisiéramos que en Colombia ya no hubiera una muerte violenta más. Y nosotros le decimos, mire, lo que usted nos dice es lo ideal. Pero no se olviden de un pequeño detalle. Es que nosotros estamos construyendo todo este proceso, no en un país en paz, sino un país que todavía tiene existencia de organizaciones armadas ilegales, que tienen capacidad de hacer daño individual, a veces hacer acciones terroristas para crear temor, pero que no tienen ninguna perspectiva, ninguna posibilidad. No solamente porque hoy en el Estado estamos plenamente conscientes de esa lucha, sino porque la población de Colombia lo que desea es vivir en tranquilidad, en bienestar y en paz. Y por eso hemos dicho, nosotros no estamos obsesionados solamente con un triunfo militar. También, si hay posibilidades de solución política, pues mejor. Pero hemos puesto condiciones públicas, de las cuales no nos vamos a mover.
La primera, que pongan en libertad todas las personas secuestradas. La segunda, que cesen la práctica del terrorismo, el secuestro y el narcotráfico. La tercera, que cesen la práctica criminal, inhumana, violadora de todas las normas del derecho internacional humanitario, como son las minas antipersonas. La cuarta, que pongan en libertad niños y adolescentes que han reclutado forzosamente. Y la quinta, la más importante, la central, es que abandonan el camino del terrorismo, de la violencia, de la criminalidad. Lo decimos, no vamos a dialogar si el diálogo lo siguen mirando como estrategia de guerra. En Colombia, uno de los problemas que ha habido para el logro de la paz es que siempre la guerrilla, en la mayoría de los casos, la excepción puede ser lo que pasó con el M-19 en 1990, siempre ha concebido el diálogo como una estrategia de guerra. Si hay diálogo es porque sabemos de antemano que han tomado la decisión de abandonar el camino de la violencia. Y obviamente que el camino de la violencia significa también el monopolio del Estado sobre las armas. La violencia es contraria a la vida democrática. Y en ese mismo propósito, otra tarea en que estamos empeñados, en la consolidación de Colombia como Estado moderno, es la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Hemos reiterado que la corrupción y la criminalidad, la impunidad, han terminado siendo dos aliados extraordinarios de la criminalidad organizada. Y lo que hemos querido es que la lucha contra la corrupción se convierta en una lucha permanente, en una lucha de Estado, en una lucha donde tenemos que ir juntos la sociedad y el Estado. Es una lucha de valores, es una lucha de principios. Los dineros públicos son sagrados. Creo que todos los que estamos en esta reunión pagamos tributos. El deber como ciudadanos es pagar el tributo, pero los que pagamos tributos tenemos un derecho, el derecho a que los gobernantes rindan públicamente cuentas de cómo administran cada peso de esos tributos. Y obviamente la lucha contra la impunidad, que significa pronta justicia y ante todo mucha credibilidad de la población en el aparato de justicia. Estamos avanzando. Cada día nuestros jueces, nuestros fiscales hacen mayores esfuerzos por hacer bien la tarea, porque al final de cuentas ellos son los únicos que tienen la capacidad de investigar y la capacidad de decidir para mandar criminales a la cárcel. Nosotros somos un país, además, que hemos consolidado una política de Estado. La política de que todas las personas tienen que garantizarles su seguridad jurídica, su seguridad política. Nosotros hoy tenemos un programa de protección que viene desde hace 10 años atrás, que protegemos más de 9.500 personas que han estado amenazadas, que pueden correr riesgos, incluyendo 1.500 sindicalistas, incluyendo más de 1.000 defensores de derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos de todos los partidos, jueces. Y esa política no la vamos a debilitar, al contrario, la estamos fortaleciendo. Hacemos una inversión de $80 millones en el año en esa política de seguridad.
Pero también estamos enviando el mensaje de la seguridad jurídica, de la seguridad política y administrativa al capital privado. Desde el señor que tiene un pequeño negocio, una vivienda, hasta el señor que tiene una gran empresa nacional o extranjera. Esa es una política que hemos ido consolidando en Colombia como política de Estado. Y permítanme decirles, esa ruta seguirá después del 2014, cuando ya el presidente Juan Manuel Santos y Angelino terminemos nuestro mandato. Si ustedes me permiten, entonces, esta política también la estamos acompañando con una agenda internacional muy amplia. Nosotros trabajamos bajo el siguiente principio: la relación internacional entre los estados no puede descansar sobre la afinidad ideológica o partidista de los gobernantes, sino sobre los intereses y beneficios recíprocos. Nosotros hoy tenemos una excelente relación con todos los gobiernos de la región. No nos intrometemos en los asuntos internos de ningún gobierno de la región, de ningún pueblo de la región, como también decimos que lo mismo esperamos nosotros de ellos. Hoy en las agendas internacionales están los mecanismos de cooperación, de trabajo conjunto, de integración. Lo mismo estamos haciendo con todos los países del mundo. Si algún país decide con nosotros, por ejemplo, no hacer acuerdo comercial, listo, no se puede. El negocio que yo no puedo hacer con usted lo hago con otro. Y no vamos a ponernos a disgustarnos por eso. Y por eso estamos participando en los diversos organismos internacionales, siempre con una agenda propositiva, siempre procurando que se resuelvan los problemas. Ese ha sido nuestro papel en estos 2 años en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que estamos temporalmente. Ese ha sido nuestro papel en Mercosur, en UNASUR, en la OEA, en los países del Pacífico, en Naciones Unidas. Por eso valoramos enormemente, y lo reitero aquí, el gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, le prestará toda la colaboración al gobierno de España en cabeza del presidente Rajoy, al Estado español en cabeza de Su Majestad el Rey, y obviamente a la Cancillería española para el éxito de la Cumbre Iberoamericana este año en Cádiz. Nos parece de extraordinaria importancia que el presidente Rajoy, el rey de España y el señor canciller García Margallo hoy estén jugando un papel de liderazgo alrededor de esta cumbre. Y por eso también hemos pedido afiliación a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OECD. Hemos pedido afiliación a la Organización de Países de la Cuenca del Pacífico. Y por eso el presidente Santos tomó la decisión, junto con la canciller, de presentar la candidatura de Colombia, en cabeza de mi persona, a la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Primero, porque queríamos enviar un mensaje muy fuerte a la comunidad internacional de nuestro compromiso de Estado
en materia del respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y las libertades sindicales de los trabajadores y los derechos de los empresarios. Porque la base fundamental para que existan trabajadores y sindicatos es que existan empresas. Y en el mundo hay que hablarle a los empresarios, desde los gobiernos, desde los organismos internacionales, de que no hay ley divina o natural que garantice la perpetuidad de las empresas. Y por lo tanto los estados, los propios sindicatos, tenemos la obligación de colaborar con el desarrollo productivo, competitivo y con la sostenibilidad de las empresas. Y tenemos la obligación de contribuir a que haya una relación armoniosa entre la pequeña y mediana empresa, las empresas familiares y las grandes empresas. En este mundo de hoy, todos podemos convivir, todos podemos ganar y todos podemos contribuir a un mundo con rostro humano, a un mundo en paz. Entonces, hemos propuesto esa candidatura. Le agradecemos enormemente a la cumbre del CELAC, que se realizó en diciembre en Caracas, y de manera especial a los gobiernos de América Latina y del Caribe, que tomaron la decisión de respaldar nuestra candidatura. Y estamos trabajando con los gobiernos, con los empresarios, con los trabajadores del mundo entero. Muchas gracias, Jesús, por las manifestaciones de cariño del gobierno de España. Yo me he reunido aquí en España también con los empresarios y con los trabajadores, y así lo he hecho en muchas partes del mundo. Y al final, ¿qué es lo que queremos? Al final nuestra obsesión no es tener la dirección de la OIT. Nuestra obsesión es contribuir a que la OIT entienda que no es un cuarto actor social, que es un facilitador, que es un punto de apoyo de los gobiernos, de los empresarios, de los trabajadores, y que tiene la obligación de contribuir a que los gobiernos puedan hacer mejores prácticas laborales, mejores prácticas empresariales, a que los empresarios se fortalezcan y obviamente a que los trabajadores también se beneficien en sus derechos. En otras palabras, a que todos los días haya mediante el diálogo social, el entendimiento, unas relaciones laborales mucho más fraternas entre gobiernos, empresarios y trabajadores. Y que quien dirija la OIT sea una persona que tenga los conocimientos y la experiencia para comenzar a dirigir esa organización desde el momento mismo que llegue. No hay tiempo para aprender. Como en el gobierno, no hay tiempo para aprender. Termino manifestándoles que la voluntad del presidente Juan Manuel Santos Calderón, de todo nuestro gobierno, pero también la voluntad de nuestro poder legislativo, de nuestro poder judicial y la voluntad del pueblo de Colombia es que nosotros estamos firmemente comprometidos para consolidar a Colombia como un país en progreso, como un Estado moderno, porque consideramos que ese es nuestro aporte a una región y a un mundo basado en la amistad, basado en la fraternidad, basado en las relaciones de beneficio recíproco y también basado que los seres humanos tenemos el derecho, nuestras actuales generaciones y las próximas generaciones, empezando por los niños y las niñas, a vivir en paz. Muchas gracias. Bueno, no lo tenemos fácil porque yo tengo aquí 24 preguntas que intentaré agrupar. En buena medida, todas han sido respondidas en la intervención del vicepresidente, pero la reiteración a veces mejora la explicación. Carmen Chamorro, Luisa Illón y una persona anónima preguntan por
España-Colombia. ¿Podría definir las principales líneas estratégicas, esto en un par de minutos, de la actuación del Plan de Asociación Estratégica España-Colombia? Uno de los primeros países Iberoamérica que visitará Rajoy será Colombia. ¿Qué esperan de esa visita? ¿Y cómo está contribuyendo España y los parlamentarios españoles al acuerdo Europa-Colombia-Perú al que usted hacía referencia al principio de su intervención? Listo. Bueno, mire, las relaciones de España y Colombia son relaciones históricas y sólidas. Tienen varios renglones. Uno, el renglón comercial. Hoy tenemos, yo creo que un poquito más de 200 empresas españolas con inversiones en Colombia. Creo que mirándonos a los ojos, ningún empresario español, desde los más pequeños hasta los más grandes, puede decirnos que les ha ido mal. A todos les ha ido muy bien. Y obviamente que a Colombia también le ha ido bien. Y en segundo lugar, de que no ha tenido una colaboración del Estado. Entonces nosotros queremos seguir estimulando la inversión de empresas españolas a nuestro país y siempre seremos respetuosos para que esa inversión en nuestro país no vaya a debilitar sus inversiones en otros países de la región. Segundo, esas relaciones comerciales también se dan de que algunas empresas colombianas han estado invirtiendo en España y obviamente nosotros estamos estimulando porque empresarios colombianos inviertan más en España. Tercero, es unas relaciones que también se dan en los temas de exportaciones e importaciones. Es probable que ahí estemos todavía con unos niveles pequeños, pero la tendencia es a aumentar las exportaciones de Colombia a España, de España a Colombia. Otro renglón es toda la atención que tenemos que hacer a nuestros connacionales. Nosotros tenemos hoy en España un poco más de 500.000 colombianos y colombianas. Hemos encontrado mecanismos para cooperar en la atención a esta población. Incluso hay que reconocerlo autocríticamente. Nosotros, el gobierno de Colombia ha sido un poquito más perezoso en la implementación del convenio sobre seguridad social integral que España. España ha sido más juiciosa. Pero ahí tenemos una deuda nosotros, de cómo agilizamos la materialización del convenio sobre seguridad social. Otro renglón es todas las relaciones culturales, las relaciones académicas, las relaciones científicas. Y hay un renglón que hemos venido haciendo calladitamente, que es la estrecha cooperación en los temas que tienen que ver en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la criminalidad organizada. Yo creo que si algunos dos países se cooperan enormemente en esta materia, es España y Colombia. Y permítanme decirles, lo reitero aquí, todos los conocimientos, todo lo que nosotros hemos avanzado en institucionalidad, en conocimientos, en experiencia, que no ha sido fácil, en materia de lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la criminalidad organizada, la pondremos al servicio de todo país, porque queremos que lo que nos ha pasado a nosotros en 62 años no le pase a otro país.
los embajadores de América Latina y el Caribe saben cómo nosotros les estamos ayudando a muchos países, sin sesgo ideológico, más allá de que toda esta criminalidad termina conspirando contra cualquier gobierno, tenga la tendencia ideológica que tenga el gobierno. De modo que esa ruta la vamos a seguir. El presidente Rajoy nos han informado sin confirmarnos. Yo quiero ser en eso claro, pues para no volverme creído, como se dice popularmente, que él tiene pensado, una vez visite a México, pasar por Colombia el 19-20 de abril, pero eso no está totalmente confirmado. Y nosotros, ¿qué hemos dicho? Con los brazos abiertos, la fraternidad y el cariño del pueblo colombiano y de nuestro presidente, al presidente Rajoy, si nos visita el 19-20 de abril. Nosotros queremos, pero obviamente entendemos los temas de agenda, pero hay una manifestación muy positiva. ¿Qué queremos? Imagine una reunión del presidente Rajoy y el presidente Santos, pues queremos que todas esas relaciones integralmente entre España y Colombia se incrementen y que esto también contribuya al tema de la Unión Europea. Y finalmente, permítanme aquí decirle lo siguiente. Nosotros en Colombia apostamos porque esta crisis que viven algunos países de la Unión Europea se pueda resolver. Nosotros estamos seguros que la van a resolver. Y lo que más queremos es que se resuelva sobre la base del fortalecimiento de la unidad de la Unión Europea. La unidad de la Unión Europea es muy importante para la región, pero también para el mundo entero. Me preguntan por el sector de las infraestructuras en Colombia. ¿Tiene el gobierno en su agenda a corto plazo algo para el desarrollo de este sector? Lo pregunta Alejandro López. Pues nosotros hoy somos conscientes de que en materia de infraestructura, ¿qué ha pasado? En materia de crecimiento económico, de bienestar social, de fortalecimiento institucional, vamos como si estuviéramos montados en un avión. Y en materia de infraestructura vamos como si estuviéramos andando en un bus, en un carro. Entonces nosotros necesitamos acelerar el proceso en materia de infraestructura vial, férrea, portuaria, aeroportuaria. Obviamente que lo estamos acompañando también con inversión en educación, en nuevas tecnologías, en ciencia, en todo este proceso de los medios electrónicos. Allí hay una gran oportunidad de trabajo. Nosotros tenemos calculado del presupuesto nacional para los próximos 2 años y medio una inversión cercana a los 25.000 millones de dólares del Estado colombiano, sin incluir lo que tienen calculado algunos gobiernos regionales y locales, y sin incluir lo que también se puede hacer por la vía de concesiones. De modo que, digo aquí en público lo que le he dicho a muchos empresarios del sector privado en materia de infraestructura, allí tienen enormes posibilidades de negocios, enormes posibilidades de trabajo. Nosotros lo necesitamos, porque el país tenemos que adecuarlo a las nuevas exigencias. Y a esto agréguele lo siguiente: nosotros somos uno de los países que en los próximos años estamos afectados por el cambio climático en materia de lluvias. Somos uno de los países que vamos a estar muy afectados por el tema de lluvias. Nosotros siempre hemos construido carreteras siguiendo la cresta de la montaña. Ahora tenemos que comenzar a construir túneles. Al inicio eso sale un poquito más costoso, pero a la larga es una mejor inversión. Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces,
todas las posibilidades. Ese es uno de los renglones con grandes perspectivas hoy de inversión en Colombia. Alguien que no dice que no debería cambiar la situación de la dificultad para los ciudadanos colombianos para conseguir una visa para España. Pues aquí está Jesús Gracia. Por nosotros encantados, pero bueno, yo creo que toda esta situación que se está viviendo en la Unión Europea de pronto también va a llevar a otra reflexión. Hay que volver a mirar más de cerca la frontera de América Latina y el Caribe. Hay que volverla a mirar más de cerca la frontera de América Latina y el Caribe. El mejor socio en materia comercial y también en otras materias culturales, científicas, para la Unión Europea es América Latina y el Caribe. Yo creo que es un tema que esta situación de crisis puede llevar a esa reflexión. Cada día los mecanismos de integración presuponen también mecanismos mucho más ágiles, pero nosotros como Estado estamos abiertos a todos los mecanismos de cooperación en estos temas de visado. Nosotros hoy estamos suspendiendo el tema de visado para muchos países y obviamente estamos también planteando los temas de reciprocidad, pero no vamos a precipitar nada, pero nosotros encantados, como le digo, si mañana pudiéramos avanzar en esta materia. Hay varios temas que no han sido tratados interesantes. Ismael Fernández Cuesta pregunta: ¿Colombia es un modelo de preservación del patrimonio artístico, urbanístico, arquitectónico? ¿Cuál es la situación del patrimonio inmaterial, música y sus archivos? Cada día hay más conciencia. Yo creo que cada día hay más conciencia en la población colombiana, pero también en los gobernantes, no solamente a nivel nacional, sino también a local y regional, del patrimonio cultural inmaterial, que es todo el tema de la cultura y de la diversidad cultural. Nosotros somos un país diverso. Somos un país diverso geográficamente, somos un país diverso étnicamente, somos un país diverso culturalmente, y eso tiene expresiones culturales muy fuertes, de modo que cada día, vuelvo y le repito, hay más conciencia de que tenemos que proteger nuestro patrimonio cultural, porque un gran recurso que nosotros tenemos que tener en cuenta es la inversión en educación, en cultura, en ciencia y tecnología. Nosotros hoy diariamente van a la universidad 1.600.000 estudiantes, entre pública y privada, y diariamente van a la formación técnica tecnológica cerca de 500.000 estudiantes, entre pública y privada. Y muchos de estos centros educativos, sobre todo universitarios y también técnicos, tienen que ver con formación universitaria, técnica y tecnológica en materia cultural. Porque al final ustedes saben, el mejor recurso es el que logremos en materia de educación. El conocimiento al final es el mejor recurso. El conocimiento siempre va con los seres humanos. Quien tenga información, quien tenga conocimiento, tiene real poder. Y por eso nosotros hoy le estamos dando mucha importancia al tema de la educación, hasta el punto que el Gobierno Nacional tomó la decisión que a partir del 1 de enero de este año, toda la educación a nivel de preescolar, primaria y secundaria en la educación pública es gratuita.
Eladio Gutiérrez dice, tras 3 años, el proceso de adjudicación del tercer canal de televisión se ha frustrado. ¿Qué planes puede anunciar para ampliar la oferta de televisión en Colombia? Pues nuestra oferta descansa en una relación de lo público con lo privado. Nosotros tenemos la oferta de la televisión abierta y también la televisión contratada. El problema es que este tipo de licitaciones de un tercer canal pues tienen que agotar todos los procedimientos jurídicos para evitar malos entendidos, para evitar que muchos servidores públicos se vean comprometidos en investigaciones o en especulaciones o en señalamientos. Pues Colombia es consciente de que debe haber un tercer canal, pero tenemos que agotar los procedimientos legales. Acaban de echar para atrás de nuevo la licitación del tercer canal. Pero permítanme decirles, nosotros sí estamos en un plan de fortalecimiento de los servicios múltiples en materia de televisión, y un tema que deberían de explorar algunos empresarios del sector de la televisión a nivel internacional es que Colombia, además de tener televisión, canales nacionales, tiene canales regionales. Canales regionales además que tienen cobertura nacional e internacional. Yo fui gobernador de una región, el Valle del Cauca, y el departamento tenía y tiene un canal regional que se ve también en todo el país. Lo del tercer canal no está cerrado, pero vuelvo y lo repito, estos son temas delicaditos que están supeditados a procesos licitatorios. Los procesos licitatorios están controlados por otros organismos del Estado, y cuando esos organismos toman la decisión de echarlos para atrás, tenemos que respetarlo. Adolfo Fabieres pregunta por el sector turístico. ¿Qué planes tiene? ¿Cómo ve la cooperación Colombia-España en materia turística? Pues que si nos pudieran mandar unos milloncitos de los turistas que vienen a España, a Colombia, sería bueno. No, mire, nosotros en turismo tenemos una ruta. Todavía es una ruta muy modesta. Cerramos el año con 3 millones de turistas, el año pasado. Si ustedes lo comparan con los datos de España, pues esto no hay comparación. Nuestra meta al 2014 es que lleguen a 5 millones de turistas. Y yo creo que si algo deberíamos profundizar son mecanismos de cooperación, de trabajo conjunto entre España y Colombia en materia de turismo. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Estamos en un proceso de mejorar la infraestructura turística. Estamos en un proceso de ver mucho más integral el turismo. Pongo un ejemplo. En Cartagena muchas veces promocionábamos a Cartagena como turismo de playa y no como turismo cultural. Entonces, España es un socio muy fuerte que podemos tener. El turismo tiene pues otras implicaciones, el desarrollo, por ejemplo, de toda la infraestructura hotelera, el tema del transporte. De modo que es un tema que deberíamos profundizar mecanismos de cooperación entre España y Colombia, pero nuestra meta al 7 de agosto del 2014 es llegar a 5 millones de turistas. Hemos aumentado, en los últimos 2 años hemos aumentado en 1 millón, pero todavía una cifra muy pequeña. Apenas estamos haciendo conciencia de que el turismo puede ser un gran renglón de la economía colombiana y un gran generador de empleo además. Voy a hacer 3 paquetes de preguntas. Una de ellas plantea 3 cuestiones para 3 conferencias. Desplazados internos, devolución de tierras, minería ilegal.
Pues los desplazados están dentro de los 4 millones de víctimas de la violencia que hemos reconocido. Y obviamente que es una población beneficiaria del proceso de la ley de reparación a las víctimas. Incluyendo mucha de esta población, se va a beneficiar de la restitución de tierras. Pero el desplazamiento en Colombia no es como por ejemplo sucede en otros países, por ejemplo del África. Nosotros no tenemos campos de refugiados, de desplazados, porque incluso nosotros hemos reconocido como figura de desplazado personas que han salido hace 20 años de su región, que salió muchas veces no solamente por razones de violencia, sino también por necesidades económicas o sociales. Entonces, dentro del programa de reparación a las víctimas, incluye a la población desplazada. La población desplazada la atendemos de la siguiente manera: políticas preventivas para evitar nuevos desplazamientos, políticas de retorno, pero sobre la garantía de que la persona que retorne se queda, porque si regresa eso es negativo, y políticas de ayudar a la población desplazada a que en el sitio donde llegó ya pueda pues reubicarse mejor. Sobre el tema de minería ilegal, nosotros hoy estamos en un combate a fondo contra la minería ilegal. A fondo, porque la minería ilegal se ha convertido en una estrategia económica de la guerrilla, de las bandas criminales y del narcotráfico. Porque si dejamos que prospere la minería ilegal, también hace un daño ecológico muy grande. Sabemos que es una estrategia de las organizaciones armadas ilegales. Y estamos ya trabajando de cómo enfrentar esa minería ilegal. Ahora, sobre la minería legal, relacionada con los temas ambientales, relacionada con los temas, por ejemplo, a proteger recursos fundamentales para la población como es el agua, hemos comenzado a hacer algunas orientaciones. El día, a principios del mes de febrero, hubo una reunión del Consejo de Ministros en San Vicente del Caguán, donde fue la zona de distensión con el gobierno del presidente Pastrana. Y el presidente Juan Manuel Santos orientó, primero, revisar de ahora en adelante la solicitud de títulos mineros, ser mucho más exigente con las condiciones, teniendo en cuenta propiedad de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes, producción de agua y los impactos ambientales. La relación que tiene que haber sobre la propiedad del suelo y el título minero sobre el subsuelo. Porque puede estar sucediendo que algunos son propietarios del suelo y otros del subsuelo. Y ahí se puede crear unos conflictos bastante delicados. Y mantener una relación muy estrecha y llegar a algunos acuerdos con las empresas mineras para incrementemos todas las políticas que tienen que ver de diálogo social con la población, de responsabilidad social empresarial, de buenas prácticas ambientales y obviamente de buenas prácticas en los temas laborales. La minería para nosotros es un sector muy importante y nosotros creemos que hay que desarrollarla, pero vamos a comenzar a ser un poco más exigentes
en el otorgamiento de nuevos títulos mineros y vamos a ser un poco más dialogantes y encontrar mecanismos de entendimiento de que aquellas empresas mineras que tienen todo en regla mejoren sus prácticas con relación a la población, pero sí cero tolerancia con la minería ilegal. Nuestra policía y nuestros soldados, pero también a nuestros jueces y también a las empresas mineras legales, le hemos dicho, tenemos que unirnos contra la minería ilegal, porque la minería ilegal puede terminar desdibujando también la imagen de las propias empresas mineras legales. 7 colegas, todos colegas: Virginia Herrero, Ángeles Macua, Elsa Trigueros, Aurora Moreno, Pedro González, Ramón Darío Molinari, María Sunrives, preguntan sobre el tema terrorismo, FARC, ETA. Voy a extraer lo novedoso porque usted ya ha contestado. ¿Qué opina del último comunicado de las FARC que dicen que son las fuerzas de seguridad las que han estado implicadas en los últimos atentados? ¿Significa la evolución de este problema que el narcoterrorismo no se destruye, sino que se transforma y se desplaza, en este caso, a México y Centroamérica? ¿Y qué lecciones, qué enseñanzas conjuntas tiene Colombia y España en estos procesos de terrorismo? Digamos, aparte de las preguntas generales que usted ya ha desbordado, 3 aspectos, digamos, complementarios. Mire, empecemos por el comunicado de la guerrilla de las FARC el domingo hace 8 días. Ellos dicen que van a liberar 10 secuestrados y que abandonan la práctica del secuestro, derogando una decisión que ellos habían tomado con relación al secuestro económico. El presidente Juan Manuel Santos públicamente dijo el mismo domingo en la tarde que consideraba el comunicado positivo pero insuficiente. Nosotros no vamos a entrar en la estrategia de las FARC. Las FARC tienen que entrar en la estrategia del pueblo de Colombia, que es cero tolerancia con el terrorismo, con la violencia, y que ellos tienen que abandonar el camino de la violencia. El presidente le ha solicitado al gobierno del Brasil y al Comité Internacional de la Cruz Roja toda su colaboración para las actividades logísticas que tienen que ver con la libertad de las 10 personas. Yo aprovecho aquí la presencia del señor embajador del Brasil para reiterarle los agradecimientos del pueblo colombiano y del gobierno colombiano por la labor tan profesional que Brasil ha hecho en esta materia siempre que hemos solicitado ayuda. Y el presidente ha reiterado que da todas las facilidades para que esas 10 personas sean puestas en libertad. ¿Qué es lo que ha habido con esas 10 personas? Y aquí está el general Mendieta, general de la policía que estuvo secuestrado. ¿Cuánto fue, general, que estuvo secuestrado usted? Casi 12 años. 12 años. Algún día escúchenlo. Algunos campos de concentración del fascismo no alcanzaron a hacer las crueldades que ha hecho la guerrilla con ellos. Y entonces lo que queremos es que pongan en libertad a todos los secuestrados, que cesen esta práctica cruel, inhumana, violadora de todo el derecho internacional humanitario como es el secuestro y el terrorismo. Pero hemos dicho que es positivo, que es insuficiente. El presidente ha dado las orientaciones para que al gobierno del Brasil y el Comité Internacional adelanten las gestiones para la liberación de ellos. El gobierno ha sido reiterativo, que las puertas de la paz no están cerradas, que las puertas del diálogo no están cerradas, pero quiero reiterarles, lo que no va a hacer el gobierno nacional
es entrar en el juego perverso de sentarse a dialogar con una organización ilegal que puede estar pensando en ganar tiempo para seguir haciendo cosas ilegales. Eso no lo vamos a hacer. Es más, no tenemos capacidad de hacerlo. Sería un gran error político nuestro, porque ese esfuerzo ya lo hemos ensayado en gobiernos anteriores y sencillamente nos ha costado políticamente muy duro. Nuestra postura es cero tolerancia con las organizaciones armadas ilegales, con las prácticas terroristas de la guerrilla, con las prácticas terroristas de las bandas criminales del narcotráfico. Nuestra postura es luchar todos los días porque ellos abandonen el camino de la violencia. Quisiéramos que ellos tomaran la decisión libre y soberanamente de abandonar ese camino de la violencia. Si no lo hacen, ustedes tienen experiencia también en España, si no lo hacen, ¿qué nos toca hacer como Estado? Pues luchar contra ellos y garantizarle a la población el derecho a vivir en tranquilidad y en paz. Es que si no lo hacemos, la población nos cambia, porque la población nos eligió para que gobernemos y tomemos decisiones, que es el arte de gobernar, entre otras para garantizarle el derecho a la población a vivir tranquilamente y en paz. No hay punto medio, no hay punto medio. No es un poquito de ilegalidad y un poquito de democracia. No es un poquito de que estos bandidos o estos ilegales, unos son buenos, otros son medios buenos. Y con estos sí, con estos no. No, el mensaje es claro. O democracia o ilegalidad. O tranquilidad o violencia. Y obviamente que si ellos tomaran la decisión de abandonar el camino de la violencia, el presidente Juan Manuel Santos también ha dicho, tengo toda la voluntad de construir caminos de paz, de perdón y reconciliación, porque nosotros lo que queremos es que en Colombia de verdad los próximos 62 años no sean de esta violencia irracional que nos ha tocado vivir, sino de un país que, como yo lo he planteado hoy aquí, se consolide como un Estado moderno, como un país en progreso, y podamos lograr niveles de bienestar para la población que otros países del mundo han logrado, por ejemplo, España y muchos países de la Unión Europea. Muchas gracias. Una última pregunta de ámbito más personal, que yo creo, Mauricio Valiente de Izquierda Unida, dice, ¿cómo un país con un número de sindicalistas asesinados como Colombia puede proponer un candidato a la OIT? Y Juan Andrés, no veo el apellido, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, ¿qué aportará Angelino Garzón en la OIT si llega allí? Bueno, mire, nosotros somos un país que nunca hemos negado los problemas, nunca, menos los problemas que se han generado con esta situación de violencia. Nosotros somos un país que hemos dicho, hace 10 años atrás teníamos 37.000 muertes violentas de todos los sectores de la sociedad. Hoy hemos cerrado el año con 15.000 muertes violentas, pero mientras haya una sola persona muerta de manera violenta, diremos, no estamos bien. Lo que sí les digo es que detrás de los sindicalistas asesinados
o de algunos empresarios asesinados, o dirigentes políticos de todos los partidos asesinados, o de muchos defensores de derechos humanos asesinados, de periodistas asesinados en todos estos años, no ha habido una política del Estado con ese propósito. Como no ha habido una política de los empresarios con ese propósito. Y esto mismo que yo les digo hoy, lo dije hace 10 años cuando era ministro del Trabajo. Que no excluye tampoco que en algunos casos hubo algunos servidores públicos del orden nacional, del orden regional, del orden local, o hubo algunos sectores empresariales como personas que se metieron en prácticas ilegales. Eso no lo hemos negado. Con países con situaciones de violencia interna, el Estado colombiano, la sociedad colombiana, es la que más ha llevado servidores públicos a los tribunales y a la cárcel. Es que nosotros tenemos oficiales de las fuerzas militares y de la policía en la cárcel. Altos servidores públicos en la cárcel por violación de los derechos humanos. A todos los que le decimos que es investigado es que se le respete el debido proceso, pero respetando las decisiones de la justicia. Y cada día hay más conciencia en nuestro país de que tenemos que defender el sindicalismo como institución de la democracia y la actividad sindical como institución de la democracia. Por eso, en los acuerdos comerciales hemos acordado incluir todos los temas de los derechos humanos. Si alguien de ustedes aquí me dijera, Angelino, yo a usted lo respaldo para las próximas jornadas políticas, o lo respaldo para ser director de la OIT si me garantiza que no vuelve a haber un muerto más en Colombia, le digo, no me respalde. Yo no le puedo garantizar eso, porque es que nosotros no estamos en un país en paz. Nosotros estamos en una lucha contra las organizaciones armadas ilegales, pero que todavía tienen capacidad de hacernos daño, incluyendo daño a sectores empresariales, incluyendo daño a sectores sindicales, incluyendo daño a sectores políticos, incluyendo daño a fuerzas militares y de policía. Permítanme decirle, los esfuerzos que hoy nosotros estamos haciendo por defender integralmente el sindicalismo, si ustedes los comparan con países con situaciones similares a las nuestras, pues valorarán. Mi tesis es, tienen que entender cuál es la tendencia. La tendencia. Yo les he dicho, nosotros de esta ruta que yo expuse no nos vamos a salir. Y lo quiero reiterar aquí porque lo dije en el Parlamento Europeo el miércoles. No está supeditado a acuerdos comerciales. Si por una u otra razón un país no nos aprueba, o una región, un acuerdo comercial, nosotros nos vamos a salir de la ruta. Ni esta ruta está supeditada a si yo soy director o no soy director de la OIT, ni mucho menos. Lo de la dirección de la OIT es una coyuntura. Lo del propósito de Estado es consolidar a Colombia como un Estado moderno. Y eso es lo que creo que hay que valorar. Hay que valorar. Ahora permítanme decirles, nosotros no podemos aceptar de que tenemos un conflicto armado interno, pero que el conflicto armado
lo resolvemos en igualdad de condiciones. No es en igualdad de condiciones. La regla es clara. Los ilegales se someten a la institucionalidad. Nosotros no vamos a renegociar los principios de la democracia colombiana con ninguna organización ilegal. Ni vamos a negociar el derecho a la propiedad privada y la función social que se cumple con ninguna organización ilegal. Ni vamos a negociar la división de poderes en nuestro país con una organización ilegal. En eso queremos ser claros. Las organizaciones ilegales se someten y obviamente que lo que hemos dicho, tendremos toda la generosidad para encontrar caminos de perdón y reconciliación en ese proceso. Ahora, un problema que tiene la guerrilla colombiana es que muchas veces hace acciones y le da miedo reivindicar sus propios errores. No. Lo que ha pasado en algunos pueblos del Cauca es la guerrilla. Es que aquí no estamos, ni ellos son nuevos en este cuento, ni nosotros somos nuevos en este cuento. O sea, 62 años de experiencia. Y nosotros sabemos cuándo una acción es de la guerrilla, cuánto es de las bandas criminales y cuándo es del narcotráfico. Pero es que en Colombia se ha producido otro hecho extraño. Es la relación estrecha en muchas partes de guerrilla, bandas criminales y narcotráfico. Lo impensable hace 10 años atrás, hoy en muchas partes es una realidad. Y este es un debate político. Nosotros le hemos dicho al sistema de las Naciones Unidas, cuando hemos hablado de un conflicto armado interno, no descartamos el diálogo con la guerrilla, pero no nos pidan que también dialoguemos con las bandas criminales y con el narcotráfico, porque entonces le estamos produciendo un fenómeno a algunos países de la región. El tema de los maras, el tema de los zetas en Centroamérica, el tema de los comandos vermelhos en Brasil, pura criminalidad organizada al servicio del narcotráfico. Y entonces, le reitero, nosotros creemos que lo que tiene que hacer la guerrilla es abandonar ese camino de la violencia. Con el tema, ¿qué esperan? Si yo soy elegido director de la OIT, pues primero es lograr el respaldo de los gobiernos, los trabajadores y los empresarios. Además, es lograrlo sobre la base de un debate público. ¿Cuál es el papel que debe cumplir un organismo como la OIT en pleno siglo XXI? ¿Y cuál es el papel que debe cumplir el director o directora de la OIT? A partir de que la OIT no es un cuarto actor social, a partir de que quienes pueden resolver problemas tan complejos como el empleo, incluyendo el empleo de los jóvenes o las mujeres, son los gobiernos en estrecha relación con los empresarios y obviamente por eso es tan importante el diálogo social con los trabajadores. Les voy a poner un solo dato. La OIT dijo en enero de este año que en el mundo entero hoy trabajan 215 millones de niños y niñas. Al mismo tiempo dijo que 22.000 niños y niñas de esos que trabajan mueren anualmente por causa del trabajo. Y al mismo tiempo dijo que existen 200 millones de adultos desempleados, incluyendo millones de jóvenes y de mujeres. Permítanme decirles, eso es una vergüenza. Es una vergüenza para todos los gobiernos, incluyendo el gobierno nuestro. Es una vergüenza para todo el sistema de Naciones Unidas. Es una vergüenza para todos los empresarios, para los sindicatos, para las ONG de derechos humanos, para los que somos adultos, mucho más si somos padres de familia, porque el mundo de los niños es el del estudio. El mundo de los niños
es el de la recreación, el de la cultura. El mundo de los adultos es el del trabajo. ¿Qué garantías ofrezco yo? Mi historia. Mi historia. A mí no me tienen que contar cómo trabajan los trabajadores dentro de una empresa. Porque durante los 22 años que yo fui dirigente sindical, yo no fui funcionario sindical. Yo fui trabajador de empresa. Muchas veces me tocaba ir a marcar tarjeta y estar 24 horas en los turnos, sobre todo cuando trabajé en una siderúrgica y en los ferrocarriles nacionales. El día que dejé de ser dirigente sindical, renuncié a la empresa para ir a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué más garantías? A mí no me tienen que contar cómo viven los empresarios o las dificultades que tienen los empresarios o los retos de los empresarios, porque está obligado también el sector empresarial y porque mi actividad sindical como mi actividad de gobierno pues me ha permitido conocer el mundo empresarial. Y a mí me tienen que contar las dificultades y las angustias de los gobernantes, porque gobernar es el arte de resolver problemas. Uno no puede gobernar haciendo diagnósticos. Uno gobierna para resolver problemas y eso significa tomar decisiones. Y a veces significa tomar decisiones duras, duras. Y, por lo tanto, mi historia, que es la garantía de conocer muy bien los tres actores sociales. Y la segunda, mirándome a los ojos. Ningún dirigente sindical en Colombia me puede decir, Angelino, cuando usted estaba en cargo de responsabilidad, nos ha volteado la espalda. Siempre he dialogado con ellos, siempre he procurado que se respete el sindicalismo como institución de la democracia, que se respete las opiniones de los sindicalistas. Lo mismo ningún empresario, porque soy convencido que del gobierno hay que ayudarle mucho a los empresarios. Y ningún ciudadano o ciudadana, mirándome a los ojos, me puede decir que yo como gobernante he sido un irresponsable o un corrupto o que me he robado un peso. Como todo en la vida y todo en la democracia, la gente tiene derecho a criticar. Y por lo tanto, cualquier persona tiene derecho a criticarnos. Pero la garantía que ofrecemos es que queremos poner esa experiencia al servicio de una organización como la OIT. Pero nosotros no tenemos una obsesión con ese cargo. Al final lo que queremos es decir, pongámonos de acuerdo en gobiernos, trabajadores y empresarios y elijamos allá la persona más indicada. Si no es Angelino, sino que es cualquier persona de otro continente, hagámosle. Pero sí creemos que los organismos internacionales hoy tienen que tener una mirada mucho más propositiva, mucho más colaboradora con todos los gobiernos del mundo, con todos los empresarios del mundo, en este caso la OIT también con todos los trabajadores. Y esa mirada no puede tener sesgos ideológicos, ni sesgos religiosos, ni sesgos étnicos. Esa mirada tiene que ser sobre la base que si a un gobierno le va bien, es apenas natural que al pueblo de ese país le vaya bien. Que si a los empresarios les va bien, es apenas natural que les pidamos y les exijamos que a los trabajadores también les vaya bien. Y que entendamos que en el mundo del trabajo es muy importante el diálogo social y el entendimiento entre empresarios, trabajadores y gobierno. Eso sí creemos debe tener el nuevo director o director de la OIT y debe tener todo el sistema de Naciones Unidas. Porque en el sistema de Naciones Unidas muchas veces ha habido momentos de tendencia que los sesgos ideológicos o partidistas priman más sobre las realidades e incluso sobre avances positivos de muchos países. Muchas gracias.
Nos hemos alargado algo más de lo habitual, les ruego disculpen, pero creo que ha sido interesante. Para cerrar el acto en nombre de los patrocinadores, Asisa, British Telecom y Red Eléctrica, va a cerrar Alberto Carbajo de Red Eléctrica. Alberto. Bien. Hace 200 años, en unos momentos de atribulación de la nación española, recibimos el aire fresco de los representantes legales de las provincias latinoamericanas. Este año esperamos escuchar lo que hemos escuchado hoy aquí, de crecimiento económico, conceptos como crecimiento económico, bienestar social, educación, que los derechos humanos son el eje fundamental de la democracia. Todo esto esperamos verlo en la cumbre iberoamericana. Como digo, en nombre de los promotores, British Telecom, Asisa y Red Eléctrica, muchísimas gracias a esta persona honrada, y él me entenderá, a un auténtico pilas, que esperemos vaya a ser un orgullo del Valle del Cauca, porque estamos seguros que será nombrado director general de la OIT. Muchas gracias.